Hola, ¿cómo están? Continuando con el tema del arbitraje cambiario, vamos ahora a establecer la metodología para saber si hay posibilidad o no hay posibilidad de hacer arbitraje. En primer lugar, recordemos que hay tres tipos de arbitraje. El arbitraje de los precios de bienes cuando no hay paridad de los precios. El arbitraje de los tipos de cambio cuando el tipo de cambio o la tasa cruzada del tipo de cambio no se conserva. Y el arbitraje de las tasas de interés cuando las tasas equivalentes en dos países son diferentes. Adicional a esto, en la vida real vamos a tener los costos de transacción, que como ya dijimos, son costos adicionales a los precios puros que ofrecen los mercados propios en cada país, y esos costos adicionales se oponen al arbitraje puesto que cargan un poco más o mucho más los costos o los precios puros de los bienes. Veamos el procedimiento. Son 4 pasos muy sencillos, muy claros, para establecer, para evaluar el arbitraje, saber si se puede o no arbitrar. Hay que hacer lo siguiente. Primero, determinar si hay o no hay paridad. Una vez que se determine que no hay paridad, hay que determinar el mecanismo del arbitraje, dónde se compra, dónde se vende. Una vez que uno determine el mecanismo, calcula el beneficio neto, preferiblemente porcentual, para evitar el tema de cuál es el monto inicial que vamos a tener en ese proceso de arbitraje. Pero todo esto hay que hacerlo a precios puros, o sea, sin costos de transacción. ¿Esto por qué? Porque cuando calculamos el beneficio neto y él nos da positivo, sabemos que el mecanismo que hemos hecho o que hemos establecido para el arbitraje, los pasos a seguir están bien. Si el beneficio neto a precios puros nos da 0, definitivamente no hay posibilidad de arbitraje. Pero si por el contrario el beneficio neto nos diera negativo, quiere decir que el mecanismo está mal planteado. Hay que restablecerlo para poder encontrar un beneficio neto positivo. Una vez que ese beneficio neto lo hemos obtenido positivo, seguimos los pasos del mecanismo, pero ahora con costos de transacción, y recalculamos el beneficio neto, ahora sí con costos de transacción. Veamos ejemplos. Los tipos oficiales de cambio del peso y el bolívar contra el dólar son 3.000 y 2.000, pero hay spreads. Los spreads significan los costos de transacción, 200 pesos por dólar y 800 bolívares por dólar. El mercado de frontera extrabancario cotiza a 1 peso el bolívar. Ahí no habrá costos de transacción. Es persona que necesita pesos contra persona que necesita bolívares, por lo tanto, vamos a suponer que los costos de transacción son 0, o sea, el spread es 0. Mírese si hay posibilidad de hacer arbitraje y cuál sería su beneficio porcentual el caso positivo. Aquí tenemos 3.000 pesos por dólar, 2.000 bolívares soberanos por dólar, 1 peso por bolívar soberano, pero aquí tenemos los spreads, que son los costos de transacción. Por lo tanto, el primer paso es establecer si hay posibilidad de hacer arbitraje, o sea, si no hay equilibrio o no hay paridad, que es lo mismo. El análisis de paridad nos dice, mire, si nosotros tenemos en Colombia a 3.000 pesos el bolívar, pero nos vamos a la frontera y ¿qué hacemos? Tomamos 2.000 pesos, compramos 2.000 bolívares a peso del bolívar, y esto nos permitirá comprar un dólar, pues hemos obtenido 2.000 pesos por dólar. O sea, hemos tomado 2.000 pesos en Colombia, los pasamos a 2.000 bolívares y con eso vamos a tener 2.000 bolívares, vamos a tener un dólar. Al final nos ha costado 2.000 pesos el dólar en ese trayecto. Sin embargo, venimos a Colombia y lo vendemos a 3.000. Por lo tanto, el árbitro lo que hará es comprar bolívares, toma pesos en Colombia, compra bolívares, con bolívares compra dólares y con dólares vuelve a tomar los pesos y ahí se gana un dinero. Entonces, con esto vamos a establecer cómo hace el árbitro. Es comprar
tomar pesos, comprar bolívares, luego con esto comprar dólares, luego volver a pesos y ya mirar cuál es el beneficio. Aquí los tenemos paso a paso. Tenemos una cantidad de pesos en Colombia, la obtenemos, cualquier cantidad de pesos. Lo segundo es, lo cambiamos a bolívares, o sea, lo dividimos entre un peso por bolívar. Esos X pesos ya se vuelven X bolívares. Ahora los convertimos a dólares. Lo dividimos entre 2.000, porque esos X pesos, que ahora son X bolívares, los dividimos entre 2.000 y nos da esta cantidad de dólares, X sobre 2.000. Los convertimos a dólares nuevamente trayéndolos a Colombia. O sea, esa cantidad de dólares que teníamos la vamos a vender a 3.000 pesos. Entonces vamos a tener al final 1.5x. El beneficio será 1.5x pesos que tenemos al final de toda la trayectoria, menos lo que invertimos que fueron x, sobre x que fue la inversión. La ganancia sobre la inversión me da el 50%. Hemos obtenido un beneficio positivo, por lo tanto este mecanismo está bien hecho y ese mecanismo lo copiamos tal cual, pero en el paso 3 vamos a tomar los costos de transacción. ¿Cuáles son esos costos? Primero, cuando cambiemos los bolívares a dólares, aquí no van a ser 2.000 bolívares por dólar, sino 2.000 más medio spread, porque hay un spread. O sea que van a ser 2.400. Nos va a dar una cantidad menor de dólares por esos bolívares. Por otro lado, cuando nosotros cambiemos a pesos, aquí vamos a tener el precio bit. O sea que no va a ser a 3.000 pesos como estaba a precios puros, sino a 3.000 menos 200 sobre 2, o sea 2.900. Ahí vamos a tener también menos precios. ¿Ok? Esos dos son los costos de transacción que hay ahí. Por último, se ve afectado el cálculo del beneficio, por supuesto, por aquí vamos a tener un beneficio menor. Vamos a ver si todavía alcanza para que haya posibilidad de arbitrar. Cuando ponemos los datos acá, pues tenemos los mismos datos, X pesos tomados, que son X bolívares, pero cuando los cambiamos a dólares, ya lo que tenemos no es 1.50, sino 1.2083 pesos colombianos. ¿Ok? Aquí cambiamos. Fíjense que aquí teníamos X sobre 2.000 dólares, aquí tenemos X sobre 2.500 y todavía cuando los vendemos a 2.900 y no a 3.000, pues tenemos 1.2328. De todas maneras, 1.2083 menos 1 sobre 1 me da un 20,83%. Todavía hay beneficio con los costos de transacción, porque el beneficio era muy grande, todavía se conserva, pero no es el mismo de antes. Sin embargo, la respuesta aquí es, si está el mecanismo bien y estas diferencias tan grandes en el beneficio hacen que se pueda hacer arbitraje aún con costos de transacción. Miremos el ejemplo 2. Las tasas de interés de captación, las que reciben los inversionistas o ahorradores, estas son las de captación, en Colombia y Venezuela son 12 y 20% anual respectivamente. Las tasas de colocación, que son las que pagan el público, las que paga el público por tomar dinero prestado, son 18 en Colombia y 29 en Venezuela. La evaluación del bolívar frente al peso es 15%. Establezca si es posible hacer arbitraje con estos costos de transacción. Entonces aquí tenemos las tasas de captación, como dijimos, y la devaluación, y aquí tenemos las tasas de colocación. ¿Dónde están los costos de transacción? En que las tasas de colocación son ostensiblemente mayores a las tasas de captación. Por lo tanto, aquí hay un intermediario, un spread de las tasas bancarias que corresponde justamente al costo de transacción. Hacemos el cálculo de la evaluación inversa. Aquí tenemos la evaluación del bolívar frente al peso es 15, con la fórmula que ya hemos visto hace rato. La evaluación del peso frente al bolívar será menos 13. El análisis de paridad nos dice que en Colombia un 12% de interés comparado con lo que ocurre en Venezuela, ya lo habíamos mostrado en un ejemplo anterior, pues nos da 4.35% de ganancia o rentabilidad en Venezuela, equivalente en pesos. Por lo tanto, es mejor invertir en Colombia, porque aquí es más rentable. Entonces, tomamos X pesos, tomamos prestados X bolívares en Venezuela, los cambiamos a pesos colombianos, nos da X sobre S porque este es el spot. Invertimos en Colombia a un año, vamos a suponer un año para establecer, como tenemos tasas de interés, tenemos que dejar correr el tiempo para que nos quede más fácil, tomamos un año como base y entonces, ¿qué tenemos? Toda esta inversión, X sobre S pesos colombianos, la multiplicamos por 1 más la tasa,
y esto nos da que al final del año tendremos 1.12x sobre S pesos colombianos. Esto lo convertimos a bolívares y resulta que el bolívar allá ya tendrá el forward como 1 más la devaluación por S, o sea que al final vamos a tener 1.288x bolívares. Cancelamos el préstamo en bolívares que nos cuesta el 20%. Recuerden, a precios puros, este es el mecanismo a precios puros, utilizamos siempre las tasas de captación, no las de colocación. Por lo tanto, la tasa de captación en Venezuela es 20%, por eso lo pagaríamos y nos quedaría que tendríamos un beneficio de 8.8% sobre la inversión en bolívares. Bien, si nosotros ahora a este arbitraje le incluimos los costos de transacción, pues vamos a tener que acá en el caso de las tasas, fíjense que la tasa de 0.20 se convierte en una tasa de 0.29 porque esta es la tasa de colocación en Venezuela. O sea, en Venezuela quien toma el dinero prestado no le va a costar o 20% anual, sino 29%. Y eso hace que todo el beneficio se pierda y al final se tenga un menos 0.2% sobre la inversión en bolívar, lo cual establece que en este caso no es posible hacer arbitraje porque se perdería dinero, dado que cuando se pudo hacer arbitraje a precios puros, los costos de transacción se consumieron todo ese beneficio y aún más. Esto es el ejemplo de cómo se pueden también valorar los arbitrajes en el caso de tasas de interés. Espero que haya sido de su utilidad esta charla y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.